Bienvenidos a Tinta y Liderazgo, el podcast donde las historias se inspiran, las ideas se convierten en acción y los sueños literarios toman forma. Soy Samuel Acosta Hinoa, escritor y motivador dominicano, y este espacio fue creado para ti, lectores apasionados, escritores en crecimiento y soñadores que buscan abrirse camino en el mundo literario. Aquí conversaremos con profesionales y líderes en el ámbito literario, social, educativo, editorial, entre otros senderos, quienes compartirán herramientas reales para ayudarte a convertir tu voz en una fuerza transformadora. Porque escribir no es solo crear libros, es abrir caminos, tender puentes y construir futuro a través de las palabras. Hoy, con Ricardo Vacas Rodríguez, psicólogo y escritor peruano, descubriremos cómo la palabra puede ayudar a sanar, acompañar procesos emocionales y abrir caminos de bienestar. Exploraremos la literatura como puente entre la experiencia humana y el cuidado interno, y cómo leer o escribir puede convertirse en acto terapéutico. La literatura como herramienta de bienestar emocional. Un episodio para reflexionar, sentir y abrazar la transformación. Comenzamos. Hola mi gente bella, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Tinta y Liderazgo Podcast. Hoy llegamos al episodio número 2 de nuestra primera temporada con un tema profundo y transformador: la literatura como herramienta de bienestar emocional. Nuestro invitado de hoy es Ricardo Vacas Rodríguez, psicólogo, escritor peruano, y ha hecho de la palabra escrita un puente entre la salud mental, la literatura y la experiencia migrante. Ricardo estudió psicología y literatura en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos en Perú. Es autor de 6 libros sobre psicología de las adicciones y de varias otras obras literarias. Entre ellas, lo tengo aquí presente: Entre los trenes también viaja la melancolía, Bendito pecado y El verso cruel de la reina, entre otras. Su trabajo ha sido reconocido en certámenes como los International Latinos Book Awards en Estados Unidos y el Texas Book Festival. Además, ha formado parte de círculos literarios en Virginia y Nueva York, donde ha seguido difundiendo su pasión por la literatura. Bueno, Ricardo, bienvenido a Tinta y Liderazgo. Muchas gracias por haberme dado el sí de estar acompañándome en esta pequeña aventura. Sí, gracias, Samuel. Bienvenido. Sí, muchas gracias por esa bienvenida. Y bueno, aquí estoy para hablar de este apasionante tema que muchas veces no se toca, que es el nexo, el puente, como bien lo has dicho, entre la literatura y la psicología, que es mi quehacer profesional desde el punto de vista, y es mi modo de vivir también, ¿no? Al igual que la literatura. Sí, gracias por la invitación. No, muchísimas gracias por acompañarnos, y estimado Ricardo. Y para comenzar, ¿podrías contarnos brevemente sobre tu formación en la psicología y en la literatura y cómo estas dos áreas se han entrelazado en tu vida profesional? Claro, muy bien, como ya lo había manifestado brevemente en un inicio, yo realicé mis estudios en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos de psicología, pero paralelamente seguía cursos y también estaba matriculado en la Facultad de Literatura. Luego, bueno, me gradué pero yo seguía escribiendo literatura desde mi adolescencia, así que la psicología me dio esa disciplina para ser de una manera más seria y tomarlo más en serio la literatura. Entonces me disciplinó y reforzó lo que yo traía, esa motivación, esa pulsión que se tiene para continuar o ejecutar o llegar a cumplir ciertos objetivos dentro de la literatura. Entonces, paralelamente, uno reforzó lo otro. La literatura que
permitió asomarme a otros universos y la psicología que fue una herramienta muy importante para contribuir a explorarlos. Entonces, bueno, ese fue el nexo que yo hallé y bueno, lo continúo hasta el momento, ¿no? Es impresionante en cómo una cosa lleva a la otra y en cómo, valga la redundancia, usted en un cierto modo casó dos áreas que se complementan entre sí y de alguna forma bella usted está a través de ella sirviendo a la humanidad. Y sí me gustaría que pudiera abordarnos un poquito más desde su experiencia profesional en casos de adicciones. ¿De qué manera puede la literatura servir como herramienta terapéutica en procesos de recuperación de un paciente? Así para que también la audiencia pueda conocer más de ello. Desde luego. Sucede que un paciente adicto o consumidor de drogas no es simplemente un paciente, sino que hay diversos tipos de consumidores o usuarios de drogas. Uno puede llegar al consumo de drogas de manera accidental, luego puede consumir la droga de una manera más ocasional cada vez que se presenta, luego puede tener un consumo social, luego se crea el hábito hasta llegar a la adicción, que ya es una conducta irreprimible, irresistible, orientada al consumo de drogas, ¿no? Entonces, cuando uno llega ya al consumo de drogas, está ya una personalidad generalmente ya un poco deteriorada, ¿no? Es lo que se le llama se ha llegado a un proceso de psicopatización porque ha incluido una serie de conductas que son antisociales, irreprimibles, descontroladas. Entonces, ahí es donde el adicto a drogas restringe su universo social y su universo lingüístico, porque el contacto con personas marginales, por ir a comprar las sustancias, tiene que vincularse con marginales, que son los vendedores, los drug dealers. Entonces se contacta con ellos, se contacta con más gente que usa sustancias y entre ellos se refuerzan ese hábito y esa adicción posteriormente. Entonces la persona, su universo se haya restringido. Entonces, cuando uno hace contacto con él en un proceso de psicoterapia, se da cuenta de toda esa restricción, inclusive lingüística, donde la jerga del consumidor es lo predominante. Se va empobreciendo su universo lingüístico y la jerga del consumidor es lo que predomina. Entonces la literatura ahí llega a cumplir un rol muy importante porque lo adentra impulsándolo o induciéndolo a la lectura, hace que el usuario a drogas, el adicto a drogas, tenga un mayor contacto con otro tipo de universo lingüístico que es el común, el universo urbano. Entonces, induciéndolo a eso, hace que la persona vuelva a retomar y enriquecer muchas veces su universo lingüístico primigenio y logra inclusive a tener mucho más, una amplitud más grande, ¿no? De su universo lingüístico con palabras nuevas y con nuevos conceptos y además tener una visión nueva de lo que viene a ser la realidad, reestructurando la anterior. Entonces la literatura, en el caso de inducirlo a la lectura, de leer libros conjuntamente con él, sirve o me ha servido, me continúa sirviendo dentro de esta área como una herramienta muy importante, muy interesante que yo he descubierto y me es útil. Impresionante, impresionante. Y ahí vemos desde una mirada, desde la psicología, usted ha abordado temas tan interesantes y tan importantes de que nosotros, los seres humanos, sí podemos ser influenciados, claro está, por nuestro entorno bueno, puede ser de un evento social de que uno pueda tomar o fumar o esto y el otro y que si se vuelve un hábito ya eso pasa a una etapa de dependencia. Y qué bonito que, como mencionó, que a través de la literatura
es una gran herramienta para de alguna forma ayudar a esos pacientes, a esas personas que tienen dependencia por alguna sustancia, a explorar otro mundos, como mencionó, a aprender nuevas palabras, a de alguna forma viajar. Y es súper chévere, súper bonito de que la literatura en sí tiene ese poder de ayudar a los demás. Y sí me encantaría conocer, porque sé que ha publicado varios libros acerca de la psicología de las adicciones y cómo ha influenciado su práctica clínica en su producción literaria, por así decirlo. Ok, sí. Antes de abordar este tema, esta pregunta que es también bastante interesante, yo quisiera agregar lo siguiente a la pregunta anterior. Cuando hablamos de adicciones, la gente generalmente, por lo común, se le viene a la mente el consumo de sustancias, el adicto se estarse inyectando, ¿no? Con hipodérmicas o si no, consumiendo alguna sustancia ilícita en una soledad, en un espacio físico solo. Pero no vemos solamente, no veamos solamente eso, sino que también veamos que existen adicciones a sustancias químicas, pero también hay conductas adictivas. Es decir, una persona puede ser adicto al sexo, adicto al trabajo, adicto a otra persona, puede ser adicto al juego, adicto al gasto, ¿no? Entonces existen varias conductas adictivas que mediante este tipo de herramientas de la literatura también sirve para reprogramar, reestructurar y contribuir a reinsertarlo a la sociedad, ¿no? A otro mundo, al mundo real, no al mundo restringido que viene a ser las adicciones o las conductas adictivas. ¿No es así? Luego, lo otro, la influencia en la práctica que yo he descubierto y lo he manifestado a través de los libros. En el Perú he dejado cerca de 5 o 6 libros en el área de las adicciones que he escrito allá, y ahí uno se obliga a escribir, a explorar, a investigar. Entonces eh, tiene, uno tiene más información de la que trajo en un inicio, ¿no? Entonces, uno amplía su bagaje. Y ahora, ¿de qué manera eh, la psicología influye en la literatura? Bueno, ha influido de muchas maneras. Por ejemplo, en la creación de los personajes. El crear, he tenido yo escribo relatos, no escribo novela, por ahora no. Tengo ahí en ciernes alguna, pero todavía no me atrevo porque no está preparada. Pero cuando uno escribe relatos, en los relatos son cortos, los relatos, y uno trabaja tipo bisturí, donde quita lo que sobra en un relato. Alguien dijo que un relato está listo cuando no es que ya no tengas nada que agregar, sino cuando ya no tienes nada que borrar. Entonces uno trabaja de una manera restringida en los personajes que necesita crear, construir y perfilar. Entonces la psicología me ha ayudado a construir personajes. Por ejemplo, la psicología sobre todo de las adicciones. Por ejemplo, hay uno de los relatos que se llama Las campanas del sábado. Las campanas del sábado relata la vida de un inicio hasta llegar a convertirse en una adicción de un joven que se llama Jaime, pero él desarrolla una conducta adictiva al sexo. Y ahí todas las fantasías que se van cumpliendo en el transcurso de la vida, desde los 14 años, 13 años, hasta llegar a los 21 años en que tiene un final muy trágico el joven adicto al sexo. Entonces, la psicología de las adicciones me permitió el conocer esto, adentrarme a este personaje, al pensar como él, actuar como él y a describir, a perfilar una personalidad. Yo pienso que
si no hubiera tenido esta especialidad, me hubiera costado demasiado trabajo construirlo. Sin embargo, algunas personas que han leído la obra, este capítulo, han mencionado pues que sienten inclusive la angustia del personaje en determinados momentos de su adicción. En otros relatos también, también narro, describo a otro personaje que es un adicto al crack, que es una sustancia proveniente de la cocaína. El olor que emana de su cuerpo, el olor a acetona, al sudor, mezcla de alcohol, y se mezcla que la persona a la cual la acosa siente todo eso. Entonces hay todo un efecto de sinestesia en el cual se estimulan los sentidos del lector. Y una de las críticas literarias, una amiga española decía que ella se le escarapelaba el cuerpo inclusive porque ella sentía el olor del usuario a drogas, del adicto a drogas, cuando estaba atrás susurrándole al oído palabras obscenas. Entonces, él sentía, entonces, la psicología me permite tener, o la psicología de las acciones, de las adicciones de manera más específica, me ha permitido pues adentrarme al personaje, describirlo y eh, describirlo y explicarlo a través de la secuencia de un corto de relato. Bien, cabe remarcar que un relato no tiene que ser, a diferencia de una novela, que te da mucha licencia para expandirte en un perfil, ¿no? O en un párrafo bastante extenso, sino es muy puntillista. Tiene todo lo que se coloca en un relato, sirve y es útil y es necesario que esté presente. Por lo tanto, el hecho mismo de escribir de esta manera, tengo que ser preciso, y al menos lo ha sido en la construcción de este personaje. Y así, durante las obras hay diversos personajes que han influido la psicología de las adicciones, que he puesto a algunos personajes que provienen de esta área de las adicciones y los incluyo en el universo lingüístico de mi producción. Es impresionante bastante en cómo lo ha hecho posible. Anteriormente he tomado talleres de escritura creativa. En los mismos han mencionado la importancia de crear una biografía en sí de cada personaje para poder traducir esas acciones o pensar o visión de mundo, valores directamente a la historia. Y es impresionante en cómo usted ha puesto esas experiencias, la ha llevado dentro de escrito, pero que sí se ha tomado su tiempo desde su experiencia como psicólogo, pero también de su experiencia como ser de luz, y desde lo personal también ahí habita de cierto modo su esencia. Y fue súper chévere de que mencionó de que actualmente solamente ha publicado libros de relato, lo cual le ha dado, como mencionó, la licencia para poder compartir cosas necesarias para escuchar, pero que a través de los relatos, usted siente, me mencionó que siente cuando está listo. Aquí dice, cuando no tenga nada más que borrar. Y eso yo dije, bueno, lo dijo todo. Y como dicen en mi país, en República Dominicana, mejor de ahí se daña. Y sí me gustaría que nos pudiera abordar que si crees que ya sea la narrativa o la poesía puede ayudarnos a poner nombres a sentimientos que a veces no logramos identificar o verbalizar, porque sí podemos ver de que en esta aventura llamada la vida, uno puede pasar por experiencias las cuales uno la siente pero no la puede traducir. Me gustaría que nos contara un poco sobre ello. Ujú. Sí, sí, interesante la pregunta. Antes de esto yo quisiera agregar una partecita que había olvidado, y para recapitular en esto, de que dentro de la psicología de las adicciones, en la creación, construcción de personajes, en una de las obras he descrito una familia disfuncional
desarrollando una adicción al trabajo de parte del padre y una adicción o conducta abusiva de parte de la madre hacia la religión, en la cual el niño queda un tanto a la deriva, se siente tan solo que termina pues de una manera trágica, termina suicidándose. Y el otro amigo, que tampoco comprende porque ambos personajes tienen 5 y 6 años de edad, de pronto ve a su amigo muerto en San Ataúd, pero la mamá le dice, está muerto, se ha convertido en angelito. Entonces, ese universo lingüístico, el niño no lo comprende. Cuando el padre le dice, ya no está entre nosotros, ha volado al cielo. El niño piensa, el cielo es arriba, entonces se sube a una montaña que es un acantilado y comienza y trata de hablar con él. Entonces, en ese desenlace, en esa conversación, en esa mismidad, tuve que explorar lo que viene a ser la psicología infantil. Es decir, cómo piensa acerca de la muerte un niño de esa edad, cómo se le explica, qué conexiones tienen con el pensamiento mágico, el pensamiento místico, el pensamiento primitivo, el pensamiento concreto, la diversa fase del pensamiento hasta llegar a una deducción. Necesito tomar contacto con él y termina en un hecho fatal. La evolución que se da en este cuento acerca de la psicología infantil del niño en esta familia disfuncional por una adicción al trabajo es bastante interesante y me tomó mucho tiempo. Es un cuento, un relato que tiene solamente 3 páginas y media, pero en el cual me he demorado como 4 meses elaborándolo, redactándolo y nuevamente editándolo y sacándole lo que no necesita y para expresar precisamente el golpe necesario que requiere el lector para recibir ese mensaje, ¿no? Ahora, con referencia a la otra pregunta, sucede que de repente en algunos de los lectores eh, las emociones y los sentimientos no están claros referente a lo que está sintiendo en el aquí y el ahora. Por ejemplo, las emociones son diferentes a los sentimientos. Las emociones son 4 únicamente y son la alegría, tristeza, miedo y enojo, que surgen de manera súbita, intensa, pero tienen una corta duración. Por ejemplo, el miedo ante un animal que lo creo amenazante, por ejemplo, un ratón, ¿no? Es un miedo ante un objeto real. Pero si al otro día yo retorno al mismo espacio físico que vi el ratón y yo entro mirando si hay un ratón, ya no es miedo, es temor. Es decir, la emoción de miedo se ha convertido en temor y el temor ya es un sentimiento. ¿De acuerdo? Entonces, el enojo, cuando uno lo vuelve a sentir, es un resentimiento, es un resentimiento, es una vuelta a volverlo a vivir de un eco, por decirlo así, una resonancia del sentimiento, lo vuelve a uno a sentir, no con la misma intensidad, pero permanece, es extensivo en el tiempo. Entonces, a veces hay personas, hay lectores que no saben que esa opresión que sienten en el pecho, ese suspiro constante, ese suspiro profundo, esos episodios de taquicardia, de aceleración cardíaca llegando a una taquicardia, no saben que eso puede ser una ansiedad o puede también estar encuadrado dentro de una angustia. Y cuando se describe eso en una obra, entonces recién encuentran eso. Por ejemplo, en Madame Bovary, cuando, eh, cuando Gustave Flaubert describe la última fase en la cual se envenena Madame Bovary, y cuando comienza a describir cuando se van poniendo las uñas, cuando se envenena con arsénico, y se van poniendo las uñas azules, ¿no? Se van poniendo azules y va cambiando su fase, va cambiando de color. Y es una forma tan descriptiva, pero tan excelente. Mario Vargas Llosa dice que es una obra maestra donde no puede ni quitarse ni añadirse nada.
porque es una obra maestra. Y en esa última fase, ¿no? Es algo excelente, tan maravilloso, que el mismo lector al leerlo y se adentra en esto. Y decía él, ¿no? Vargas Llosa decía que él ha escuchado a algunos críticos decir que inclusive sentían ese mareo que siente ¿no? El personaje de estar envenenándose, ¿no? Entonces, entonces, ¿qué es eso? ¿Cómo se llama eso? Eso es una empatía, ¿no? Una empatía lingüística, pero a la vez ellos sienten que en algún momento también, o identifican que en algún momento ellos también han sentido no el envenenamiento, sino esa situación angustiosa que ahora la definen ya, la identifican que en su vida es lo frecuente, o no, bueno, es lo frecuente, o de repente que en determinados episodios de su vida tuvieron esa sensación, ese sentimiento, y que aún permanece de repente hasta diariamente en su vida. Entonces sirve para identificar lo que a veces llaman, por ejemplo, nerviosismo. Es una situación que ya no se usa esa palabra porque ahora tiene un diagnóstico que puede ser estrés, puede ser ansiedad flotante, puede ser una ansiedad social, pero que permanece esa sensación en el individuo, el sentimiento de nerviosismo, entre comillas, ahora tiene un nombre mucho más específico dentro del diagnóstico de la DSM-5, y ahora pueden identificarlo, inclusive pueden recurrir a tratamientos si es que identifican ahora que están padeciendo de esto, ¿no? Para mí, además de que sea un converse, para mí lo siento como también una tertulia y también aquí estoy tomando mis anotaciones porque también es como está dando herramientas para poder las personas quienes nos están escuchando, viendo y deseen empezar a escribir, usted nos está dando esos tips para llevar nuestros escritos al siguiente nivel. Es súper chévere en cómo ha mencionado de que todas estas cosas que usted ha pensado en tanto en esos 4 elementos de la tristeza, alegría, miedo, emoción, que ya en el primer momento, cuando uno pasa por eso, es ya, perdona ahí que no sé cómo explicarlo, pero es como que pasó, ¿cierto? Y ya cuando vuelve a pasar, como dijo, como por ejemplo, el miedo ya se vuelve un temor, que ya no es miedo, y eso ahí es un sentimiento en sí. El enojo, eso es lo primero, claro está, pero cuando se vuelve a ese lugar, ya es un resentimiento. Y es súper cool como a través de los recursos narrativos ha hecho que los lectores hayan podido sentir, como mencionó, ese mareo de esa empatía lingüística. Y es algo súper chévere porque la cosa no es escribir por escribir, no es solamente decir esta persona tiene frío, sino mostrarlo, ir más a profundo. Y es como también, por ejemplo, si alguien empieza el cuento y dice la casa de Doña Flores, ok, y sigue por ahí y se va directamente a los diálogos, perfecto, pero ¿dónde está la parte en donde nos muestre la casa? ¿Qué hay alrededor? ¿De qué colores? Al flora, es en un desierto. Entonces, ¿sabes? Cositas que ahí puedan ubicar al lector en sí dentro de un tiempo y espacio. Y usted lo ha compartido de una forma muy magistral, basado de compartir sensaciones, sentimientos, entre otras grandes cosas más. Cuando una persona siente, ¿no? Un sentimiento así, una sensación así, entonces, eh, en la obra tiene que describirlo, no simplemente mencionarlo, es lo que estás diciendo. Si yo digo estoy triste y estoy llorando, eso no es suficiente en una obra literaria. Uno tiene que mostrar la tristeza, tiene que describirla. Si el pintor pinta, usa los trazos, los colores, las formas, la simetría, ¿no? Etcétera. En su obra literaria, el escritor
usa lo mismo a través de la pluma. Esa es su brocha con la cual muestra ese determinado estado de ánimo y lo transmite, porque no basta decir yo estoy en Nueva York, los rascacielos son varios, son brillantes, etcétera, etcétera. No basta con decir eso, yo tengo que mostrar Nueva York, tengo que describir, hacer que el lector vea Nueva York a través de esas palabras que estoy yo mostrando. Por eso yo decía, ¿no?, que el escritor, sobre todo el que utiliza el relato como medio de comunicación, tiene que usar su lapicero, su lápiz como un bisturí en la cual es preciso a la forma de nombrar, de designar, de describir sus elementos dentro de la obra, ¿no? Y para agregar esto, que las emociones son cuatro: alegría, tristeza, miedo y enojo. Cuando una persona dice estoy emocionado, pero no está diciendo qué emoción es, porque estamos hablando de emociones, que son cuatro. Entonces se dice estoy sintiendo esto, estoy emocionado, es algo amplio, ¿no? Estoy emocionado, ¿cuál de las cuatro emociones? Y lo otro es que a veces en las obras uno se equivoca cuando muestra una o describe, no describe, sino menciona una emoción y sale describiendo otra. Y eso es necesario mencionarlo. ¿Por qué razón? Si uno encuentra a un familiar después de 10 años bajando del avión, uno lo ve, se alegra tanto, llora y lo abraza. Entonces, pero si el llanto es expresión de la tristeza, entonces, y él está alegre por el reencuentro, entonces, ¿por qué llora? Es lo que se llama una emoción cruzada, porque a esa emoción específica está siendo manifestada de una manera equivocada. ¿Por qué razón? Porque ahí hay un disloque, hay un desajuste en la forma de expresarlo. Pero a veces uno lo expresa mal, simplemente en una escritura, en un relato, en una obra literaria, dice, me emocioné tanto que lloré de la emoción. Entonces se emocionó, ¿se dan cuenta? Entonces es lo que se le llama una demencia semántica. ¿Por qué razón? Porque no hay coherencia, no hay propiedad en lo que dice y en lo que está tratando de decir. Entonces ahí hay un error de técnica, de concepción, que es importante que el escritor tenga presente. Ricardo. Aquí tengo junto conmigo dos obras suyas. La primera, En los trenes también viaja la melancolía. Y tengo otra que se llama El beso cruel de la reina y otros relatos. En esas obras se combinaron esos contenidos como un acto de reestructuración en algunos aspectos de la vida, en temas de lo que ha hablado y ha abordado durante toda esta entrevista. Bueno, cada libro es una aventura. Cada libro es una travesía, es un viaje que uno inicia. Pero un viaje que uno inicia, y ahí habría que cuestionar un poco, ¿no? Cuando dice, estoy inspirado y escribí ese poema. No es que la inspiración venga súbitamente. Los elementos básicos del tema en el cual uno lo está desarrollando, uno lo tiene de una manera muy básica, muy escueta, ¿no? Eh, es lo que le llaman los prerequisitos psicológicos de la memoria, ¿no? Entonces, ese prerequisito tan elemental yo lo tengo reservado en mi banco de datos de la memoria. De pronto, hay otras circunstancias que me impulsa, que me induce a que esto lo exprese y lo voy organizando y lo comienzo a escribir y entonces surge el primer borrador. Por eso las personas que dicen estuve inspirado y escribí un poema, y cuando uno lo lanzan a la red, dice, y anoche escribí este poema, y lo lee, yo digo, caramba, qué tal genialidad, porque no me atrevería a hacerlo, porque para mí ese viene a ser el primer borrador, porque después
Lo que sucede, después tengo que yo reeditarlo, trabajarlo, darle el sonido, la cadencia, el ritmo, etcétera, etcétera. Lo que sucede que es para él, es su reciente creación que la traía, ¿no? Desde atrás y recién la expresa de manera escrita. Por eso se siente entusiasmado, por eso se siente optimista y lo lanza como su mejor obra. Pero después pasa el tiempo y se da cuenta de los errores que hay en esa obra. Entonces, la inspiración es eso, es un proceso que viene desde un prerequisito némico, que es un requisito de la memoria, ¿no? Entonces, lo que ha sucedido con en los trenes también viaja la melancolía, sí, son una serie de secuencias de poemas que yo llamo antipoemas. ¿Por qué? Porque yo hago todo un experimento que han utilizado lógicamente otros escritores, que no hay nada nuevo bajo el sol, sino que yo trataba de unir palabras que no existía una historia literaria de estar antes unidas y conceptos que son tan cotidianos, pero que la gente no descubre, no ha descubierto hasta que de repente uno los lee, uno se percata de que eso existe en la realidad. Por eso surgen los antipoemas, que hace muchos años instruyó Nicanor Parra. Entonces yo, teniendo una influencia de esa naturaleza, de este autor excelente, para mí un gran poeta chileno, y científico y literario chileno, me influí en eso y comencé a trabajar una obra de una secuencia de poemas, eventos, situaciones, y lo trasladé y lo puse. En los trenes también viaja la melancolía. ¿Y por qué el nombre? Porque el nombre me surgió escribiendo esos escritos, esas obras, esos antipoemas, en el transcurso que yo viajaba desde Queens hasta el Alto Manhattan, que era más o menos 1 hora y 10, 1 hora y 20 en tren. Entonces, en esa secuencia, yo me daba la licencia de ver a la gente, observar, aprender de ella, describir, crear personajes, pero también recordar eventos de mi pasado, y los elaboraba como poemas, como antipoemas, como microhistorias, porque mis poemas, mis antipoemas tienen una característica de ser extensos y ser bastante descriptivos, precisos, descriptivos. Entonces, en ese transcurso que duró por lo menos 3 años escribiendo esa obra, recién yo me atreví a publicarla. Y ahora que la leo, digo, caramba, ahí hay unos errores. En la próxima reedición voy a agregar algunos cuantos y voy a corregir algunas cosas que he encontrado, ¿no? Entonces, viene a ser la evocación de una serie de poemas, vivencias, circunstancias vivenciales que yo he tenido en el pasado y que las he traído y las he aglutinado en un ramillete de antipoemas que publiqué en los ríos también, en los trenes también baja la melancolía. Y con referencia al beso cruel de la reina, es también, viene a ser otra aventura que integran cuentos desde mi infancia, exacto, el beso cruel de la reina, y ejerciendo o surgiendo en ese retraer de mi pasado, esas historias, creando o descubriendo nuevos elementos, nuevas cosas, ¿no? Como adulto, uno tiene otro enfoque de la realidad, o como cuando fue adolescente, ¿no? Entonces, ahí hay un elemento importante en la creación del personaje. La psicología me ha ayudado mucho en la creación y la construcción de personajes, ¿no? Que, que inclusive no solamente es importante construir el personaje, que lo induce la psicología, a mí me ayuda mucho en eso, sino vivirlo. Y tú mencionaste alguna técnica muy importante, que es cuando uno construye un personaje, elabora el perfil del personaje. Y así sea un personaje secundario, que no sea el protagonista uno, sino ni siquiera el coprotagonista, sino
los que ponemos de repente personajes de relleno. Eso tenemos que tener un perfil de esos personajes también, que tal vez la cantidad de cualidades o elementos que constituyen el perfil de ese personaje no los utilicemos. De repente nunca los utilizamos, pero eso nos orienta a que la creación de las conductas, el actuar de ese personaje secundario, de relleno, llamémoslo así, en la obra, es no nos salgamos del parámetro del perfil inicial. Entonces tenemos que construir necesariamente un perfil de cada uno de los personajes que integran un relato, porque es importante no salirnos del contexto. Y tampoco no, tenemos que tener los suficientes datos de un personaje dentro de su perfil, porque si no se constituye en un personaje plano. ¿No es así? Entonces, eso es importante. Lo otro es que en la obra de el beso cruel de la reina, creo que es, hablo acerca de un personaje, que ese personaje es para complementar, por ejemplo, dice, eh, en el nombre es la contadora de cuentos de la plazuela San Román. En este caso, el autor, yo, este, eh, perfilo a una contadora de cuentos, a una madre, que no es mi madre, pero se aproxima a lo que fue mi madre. Entonces ahí yo me realizo de cómo me hubiera gustado que sea mi madre. Mi madre era una persona sumamente religiosa, ¿no? Pero a la vez bastante tímida. Varias veces se le invitó para que venga a Estados Unidos a visitar, ¿no? Acá a Estados Unidos, y nunca se atrevió, precisamente por esa timidez que tenía de viajar en avión, de dejar el país y adentrarse a una realidad desconocida. Entonces, es lo que me hubiera gustado hacer de mi madre. Entonces, perfilo a una mujer que supuestamente es ella, pero no lo es. Entonces, reconstruyo una realidad. La reconstruyo la realidad y la siento, eh, porque la persona fracciona la realidad. En este caso, yo recuerdo a mi madre en los momentos que me impactan, ¿no? Porque allí uno, en la evocación de las vivencias, uno tiene que darse cuenta que una persona, cuando escribe una obra y, por ejemplo, basándose en un personaje de su vida, no recuerda a esa persona como fue, porque uno jamás recuerda un acontecimiento y una persona como es en realidad. Recuerda lo que más le impactó en el aspecto cognitivo, en el aspecto emocional o en el aspecto sensorial. Lo que más le impactó es lo que recuerda. Entonces, el hecho que uno recuerda está fraccionado. Al fraccionarlo, uno ya lo transmite a través de la escritura. En este caso del cuento, la contadora de cuentos del Parque San Román, allí hay algunos aspectos, algunas pinceladas de cómo fue mi madre, pero la otra es la madre ideal que me hubiera gustado ser, ¿no? Que ella viva, ¿no? Que ella esté presente en mi infancia, que no fue. Entonces, y además creo un hijo que de repente me hubiera gustado ser yo o no, no sé, no lo sé, pero ahí está, lo creé porque era compatible con esa madre y creé todo un contexto con una familia funcional, ¿no? A diferencia de los otros cuentos, funcional, donde la emoción de alegría era constante, pero además el sentimiento de suficiencia entre los dos era una característica que se hace presente. Entonces, esa es una de las vivencias, uno de los relatos que más me impactó, que inclusive en uno de los eventos que realizó, que organizó la CUGE, yo me permití leerlo y al momento de terminar se me quebró la voz porque me había adentrado tanto en el personaje que yo lo recordé,
recordé los momentos que había escrito y algunos de los oyentes me dijeron, oye, ¿qué pasó? Se te quebró la voz. Me dice, pero qué. Entonces había impactado de manera, ¿no? De manera en el sentimiento de algunos de los integrantes. Por eso sí, la vivencia de las personas son transmitidas a través de lo que escribe. Por eso la importancia de no adjetivar. Una de las fases del escritor es la desadjetivización, quitar los adjetivos que son excesivos y que solamente mencionan algo sin describirlo. Esa es una de las grandes fallas que encontramos en la literatura, ¿no? Los escritores ya diestros en esto saben de este detalle, por lo tanto transmiten lo que mencionen su objetivo. Hablando sobre este bello tesoro literario, en los trenes también viaja la melancolía. Este gran libro lo leí y me conecté bastante, porque como mencionó, de esos viajes en el tren, desde Queen hasta otros condados, ahí mencionó de que estuvo sentado viendo a la gente, recordando, inspirándose, y de ahí es donde surgen esos pequeños escritos que uno atrapa esas ideas y demás, y de a poquito le va dando forma. Y ahí sí se vio, porque en los trenes junto con usted viajó ese deseo, esas historias y eso de poder compartir desde una mirada diferente grandes cosas. Y sí me gustaría de que pudiera abordar un poquito más sobre, antes de hablar sobre lo otro, de los antipoemas, de quiénes son los antipoetas. Pero antes sobre eso, sí le quería mencionar de que este gran libro, El verso cruel de la reina y otros relatos, es impresionante en cómo nos describe la forma el proceso de creación de los personajes, incluyendo de esa señora um, en ese lugar, que relata historias. Esa representaba lo que viene siendo una imagen de su distinguida madre, pero claro está llevado hacia un aspecto más narrativo, ya con algunos más elementos que mencionó, y de que creó un personaje o un hijo que estuviera ahí cerca de ella, pero que la complementara en sí. Y de que en ese evento que mencionó de la CUGE, yo estuve ahí, mi gente bonita, y sí, recuerdo ese momento en donde su voz se puso, no sé cómo se dice, cómo lo mencionó, pero sí se quebró la voz. Y si eso pasó, mi gente, y es difícil escuchar, escuchar que la voz de Ricardo Vaca se haya quebrado. Y eso honestamente mostró de esa pasión que mencionó y ese hacia esa historia, en particular hacia lo que hace, de que no solamente lo ves desde una voz social, desde una voz um, que desea servir o concientizar a través de sus escritos, pero desde que lo lleva desde lo más cotidiano, o sea, desde lo más cotidiano, de que cualquier persona pueda comprender sus escritos. Usted lleva a los lectores, y esto lo descubrí en este libro, lo lleva a sus lectores desde la mano a ver todo ese bello horizonte. Y es bien difícil para un escritor lograr eso, más de aquel que haya haya pasado ya por un largo entrenamiento, entre otras cosas más. Pero bueno, regresando a la pregunta en relacionado a los antipoemas, me gustaría que hablaras un poquito más, porque sé que yo aprendí eso a través de usted, pero probablemente más personas allá que nos están escuchando probablemente quisieran saber un poquito más sobre ello. Ok, sí, fíjense.
cuando surge el romanticismo, luego surge el surrealismo que cuestiona el romanticismo de Darío y de todos los poetas de esa generación o de ese movimiento. Surge entonces el surrealismo de Bretón y toda la secuencia de estos brillantes poetas. Pero también llega algunos otros poetas que cuestionan eso y dice que se está yendo demasiado a lo lírico y está demasiado expresivo en el lirismo y es cuestionado todo eso y entonces aparece en algún momento un grupo como Vicente Huidobro, como Nicanor Parra, que cuestiona ese movimiento, esa forma de expresión poética y comienzan a describir lo cotidiano que no era o no era considerado poético, ni romántico, ni lírico, ni siquiera lírico. Entonces, y comienzan a cuestionarlos a ellos, lo comienzan a cuestionar porque están contando cosas mundanas, ¿no? Cosas, y utilizaban palabras, licencias poéticas que no eran nada románticas o poéticas, ¿no? Entonces, y lo expresaban y hubo un movimiento de gran influencia porque la gente estaba cansada de los pajaritos, que te amo, los besos, etcétera, etcétera. Y ahí descubrían parte de la realidad que estaba encubierta por lo lírico. Entonces descubrían cosas tan sencillas que ahí estaba la realidad, cosas tan del paisaje natural de todos los días que ahí estaba la poesía. La descubren y la transmiten. Entonces yo tuve el privilegio de estar en uno de los recitales poéticos de Nicanor Parra en el estadio de Chile, eh, y estuve presente allí y yo decía, ¿quién es ese viejito que los muchachos, la juventud hacían una cola para ingresar al estadio, que él iba a dar un recital poético? Me dijeron Nicanor Parra, yo dije, ¿quién es él? Yo lo desconocía, yo estaba recién en primero de universidad. Ingresamos y escuchamos, yo quedé deslumbrado. Era un conversar en la cual uno lo cautivaba. Entonces nos quedamos, después terminó el recital, duró cerca de 2 horas y media, 3 horas, y los muchachos se quedaron, los jóvenes, la mayoría de ellos se quedaron, y él seguía hablando de cosas, caminaba y como una procesión, ¿no? Lo seguía. Yo me quedé hasta el final, fuimos con un amigo, en ese tiempo se usaba la técnica de tirar dedo, y nos fuimos tirando dedo hacia Chile, y nos quedamos, lo esperamos hasta el final. Entonces yo hablé con él, le dije, yo soy del Perú, y hablé con él brevemente y para mí fue como si hubiera recibido un libro. Al otro día me lancé a las bibliotecas de Chile, de Santiago, y busqué un libro de él. Capturé el libro, ya no podía llevarlo para que lo firme y me lo llevé a mi casa y lo leí, lo estudié, lo estudié. De ahí nació el deseo de escribir algo similar mediante esa técnica que utilizaba él. Entonces, en los trenes se basa en la melancolía. Utilizo la unión de dos palabras que nunca antes fueron unidas, que no hay historia, tal vez, la unión de dos palabras. Inclusive eso me causó la inducción, la motivación de escribir otro antipoema que se llamó Palabras Bonitas, que fue como consecuencia precisamente cuando yo salía de uno de los recitales poéticos en la cual yo había participado, mientras guardaba mis papeles en mi maletín, yo escuché que a mis espaldas un muchacho con una chica conversaban y decían, Ricardo Vaca es diferente a los demás, no usa palabras bonitas como los demás. Entonces yo me retrasé, bajé la cabeza para que no me identifiquen y seguí escuchando. Y uno de ellos parece que era
también este escritor, dijo, sus poemas suenan como un tren que frena en la estación. Entonces, ¿qué estaba diciendo? ¿Qué estaba comunicando ese joven? Que mis poemas no eran agradables al oído. ¿Por qué? Porque usaba precisamente palabras antipoéticas, que no eran besos, te amo, amor, inclusive, inclusive yo tengo un poema que se llama Jamás me digas que me amas. A diferencia de los títulos de los otros poemas, ¿no es así? Que amor te amo. Este no, jamás me digas. Entonces, ¿cómo se explica eso? Jamás me digas, pero ¿se aman o no se aman? Uno cuestiona porque a veces así es la psicología humana. Uno entra en una confusión, en una crisis, ¿no? ¿Amo o no amo? O amo de una manera muy personal, no como dicen los libros, no como salen en las novelas, sino que es una forma muy personal de amar, es un sentimiento muy personal. Entonces, allí trataba de trasladarlo a mi manera. Por eso que la poética, la antipoesía que escribí ahí, traslada muchos de los elementos que yo traía en ese tiempo y lo traía muy vigente y lo tenía muy efervescente que quería transmitirlo, decirlo. Por eso es que escribí en los trenes también Viaja la melancolía y que fue madurando a través de los viajes. Y cada vez aparecían cosas cotidianas de las, por ejemplo, jugaba yo con la imaginación en un viaje. Por ejemplo, yo decía, ese joven que está allí ha mirado a esa chica que está allá, o ese señor cuarentón está mirando a esa chica que está allá. ¿Qué tal si ellos son amantes y se ocultan a través del silencio y solamente se miran? Y en la mirada se están transmitiendo ese amor que generalmente no se dice, sino que simplemente se habla. Pero las palabras a veces limitan un sentimiento, porque no lo describen en su magnitud, ¿no? Pero en una mirada a veces sí. Entonces de repente están transmitiendo su amor, pero no quieren ser descubiertos. Ese juego de ideas que sucedían en los trenes me permitía trasladarlo a través de la escritura y surgían los antipoemas, eso más o menos, y hay más todavía, pero es para seguir hablando, pero gracias por esta oportunidad. No, pero me encanta bastante. No, gracias a usted y es bastante impresionante porque, o sea, aquí estamos viendo una mezcla de muchas cosas. Aquí hemos hablado bastante. Eh, Nos ha llevado al viaje cuando conoció a ese, para mí yo siento que sería como un maestro hacia usted. Y él no lo sabía en ese momento, pero después ahí, de a poquito que lo conoció su literatura, estudió la literatura del Señor, vio una vía para poder compartir su cosa. Y me gusta bastante de que en los trenes también viaja la melancolía porque es de que es lo que pasa en la actualidad y ha pasado, bueno, ha pasado siempre, de cuando nosotros migramos a otras naciones para buscar un futuro mejor, por así decirlo, o en sí, para buscar un futuro mejor. Y siempre, y también me ha pasado, de que en los trenes estoy pensando en mi ciudad, en mis amigos, en cómo era mi vida anteriormente. Y es tan chévere de que a yo leer este gran libro me conecté bastante y de que yo también he estado acostumbrado a consumir poesía romántica, clásica, sí, pero al leer su libro, o sea, fue como un baño a la realidad, creería yo, porque aquí va directamente a la realidad de las cosas. En esa parte cuando me dice de que hay poemas que hablan del amor, de que me amas, quiero conquistar tu templo, por ahí va la cosa, pero es como que cuando mencionó de que ¿será que me amas o será que no? O sea, es como, esa cuestión es muy humana, es muy real y es de las cosas que suceden al principio, creería yo,
en el momento de que uno está conectándose con una persona a un nivel romántico, por así decirlo. Pero sí, antes de yo, bueno, me gustaría conocer como migrante, para usted, ¿cómo ha sido en recibir reconocimientos importantes por ese gran trabajo que ha hecho? No solamente aquí en Estados Unidos, o sea, estamos hablando que estamos aquí con una persona que ha hecho presentaciones a nivel internacional, tanto presenciales como virtuales. O sea, cuéntenos un poquito más cómo ha sido para usted todas esas grandes cosas. Bien, sí, sí, sí. Gracias. Ve, cuando una persona eh, sale de su país como migrante, ¿no? Eh, Llega al país en sí, en este caso en mí, yo llegué aquí y un migrante, yo pienso que llega y construye tres mundos, yo diría tres universos. Uno es un universo íntimo en el cual rescata su mismidad, lo que es uno mismo. Entonces, recuerda, bien sabemos, ¿no? Ya lo hemos mencionado, que uno recuerda eventos que sucedieron, pero no los eventos por completo en su estructura, con sus elementos, ¿no?, íntegros, sino lo que más le impactó, lo que quedó, ¿no? Hay un caso muy interesante de un psicólogo, después se creó la psicología forense, de un psicólogo que estuvo en un juicio en Inglaterra por el año 1836, 39 por ahí, y estuvo presente en un juicio, y cuando llamaron a los testigos, cada testigo tenía su propia versión. ¿Por qué razón? Porque el evento del asesinato de esa mujer les había impactado de una manera diferente. Entonces él dijo que esas testimonios no eran confiables. Entonces comenzaron a estudiar la lingüística de cada uno de los testigos que se da en un juicio, y más aún la percepción que tiene, que está muy vinculada con la historia de cada uno. Uno había sido ex policía y tenía una visión detallada de otra manera. El profesor que había estado presente tenía de otra manera. Entonces, de allí surgió la psicología forense. Entonces, este joven era pionero de la psicología forense. Entonces, cuando una persona llega a otro país como migrante, también tiene su percepción de su mismidad, lo que fue él, también tiene su propia percepción, sus propios recuerdos, sus propios sentimientos, sus vivencias, y eso lo trae, pero no completo, lo que más le impactó. Ese es su mundo, su mismidad, que uno lo conserva. Eso es lo que llamaríamos sus raíces, los recuerdos de lo que vinieron de allá, ¿no? Pero también hay otro que es lo que podríamos llamar un universo, un mundo mixto, que es lo que uno trae y lo que uno encuentra, que comienza a construirlo y creando otro, que es la reconstrucción de otro mundo. Reconstruye otra lingüística, inclusive en el caso de nosotros, nuestro inglés se convierte en Spanglish, entonces hablamos mezclado español con inglés, ¿no? Y ahí surge otro universo lingüístico que viene a ser el Spanglish, que nosotros lo creamos por necesidad, porque aún no logramos integrar el otro universo lingüístico por completo, y de repente nunca lo logramos, a no ser de años y estudio, ¿no?, para borrar inclusive la pronunciación, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces ya construimos nuestro tercer universo. Entonces, cuando sucede eso en el escritor, en el caso mío, va integrando todas esas vivencias, todos esos encuentros con nuevos elementos de la realidad, va integrando otra realidad, que es la nueva realidad, que es reconstruida de lo que traje, que es mi mochila de recuerdos, ¿no?, de eventos más marcados. Lo que yo me encontré, el impacto con esto, lo mezclo y surge la reconstrucción de un nuevo mundo, el que traje y el que me encuentro. Entonces, eso impacta en mi obra literaria.
y comienzo a escribir nuevos encuentros de eventos que sucedieron en mi pasado. Los traigo, los escribo, pero también nuevos elementos que yo descubro de esta realidad reciente. Entonces también los integro y a veces los mezclo, los ficciono y surge un relato. Y eso es muy importante porque al momento de devolverlo, de presentarlo en algún evento, fue reconocido, entonces pude lograr algunas terceras, algunos premios fueron reconocidos de esa manera y bueno, tendrán algún valor dentro del, yo no digo que yo soy el mejor porque gané ese concurso, de las obras que presentaron, el jurado creyó que era la mejor, no él fue la mejor. Otro jurado de repente diría que es el último de la lista de los que presentaron. ¿No? Por eso que eso de los premios es muy relativo también, ¿no? Entonces no me inflo de decir yo soy el ganador de ese certamen, ese año, con esa obra. Eso sí podría decirlo, pero no, ¿no? Entonces no, bueno, y eso impactó bastante en mí para continuar escribiendo, porque tengo algún valor. Voy a algunos certámenes, me escuchan, me aplauden por cortesía o porque les agradó, ¿no? Pero de todas maneras me escuchan y soy escuchado. Y el escritor escribe para que lo lean, ¿de acuerdo? Entonces, por eso es importante, lógicamente. Entonces, eso es lo que, el impacto que ha tenido Samuel, ¿no? Algo así. Impresionante, impresionante. Y sí me gustaría, mucho antes de dar un cierre, porque ha mencionado bastante grandes cosas. Y invito a la audiencia de que puedan escuchar este episodio, no una ni dos ni tres. O sea, aquí esto es un taller en sí. De mi parte, yo haré lo mismo, porque sí estoy aprendiendo, sigo siendo un estudiante y lo seré toda la vida. Sí me gustaría que compartiera con nosotros, primero que todo, en cuáles plataformas podemos adquirir no solamente esta obra, sino porque tiene un sinnúmero de ya obras publicadas. Y también que nos pudieras, bueno, hablar un poquito más sobre en cuáles plataformas nosotros podemos encontrarle y podemos seguir su trabajo. Ok, sí. Gracias, Samuel. Yo publico, lo que más publico es en Facebook, ¿no? En Facebook es donde suelo publicar por lo menos una vez por semana, una vez cada 10 días que me he propuesto publicar algo mío, ¿no? ¿Por qué razón? Porque no tengo acceso, además comparto la literatura con mi otro quehacer profesional. Yo trabajo para una clínica de salud mental de New York, entonces, y trabajo lunes, miércoles y viernes, entonces esos días de 9 de la mañana hasta 10 de la noche estoy ahí con pacientes, ¿no? Asistiéndonos en sesiones de psicoterapia. Entonces, el otro tiempo, los otros días lo dejo para mis asuntos personales, pero también para la literatura, que sí la tomo en serio. La tomo en serio por la disciplina que me da la psicología, de ser más disciplinado. Tengo horarios, tengo mi banco de datos, tengo mis libros. Estos libros son de novela, literatura, literatura antigua, moderna, americana, inglesa, y así sucesivamente está ya disciplinadamente distribuidos. Este es poesía, este es historia, porque yo pienso que un escritor, al margen de que la persona dice, todo escritor, primera condición, tiene que leer y leer. No, pero hay que tener cuidado, Samuel. No leer por leer. Hay dos tipos, o tres tal vez, de lectura. Una es la lectura por distracción. Yo leo, me solazo, me satisface leerlo, me divierte, porque ingreso a ese mundo de él y soy yo un personaje más, hay una empatía con uno de los personajes o con la historia. Pero también la otra lectura que tiene que tener el escritor, además de la primera, si así lo elige, es la lectura crítica, que lee y se da cuenta qué es lo que está sucediendo en la técnica
o en las estrategias que está usando tal escritor en su obra para aprender de esa. Por eso no es leer por leer y leer y leer y todo lo que le caiga a la mano. Puede serlo, pero además de eso tiene que agregarle la actitud crítica bajo determinados parámetros de aprendizaje. Estoy viendo cómo maneja los tiempos, cómo construye el personaje, cómo el personaje se disuelve en las características. No solamente se le da un bloque de las características del personaje en el primer capítulo, en la primera página, sino que el perfil del personaje se va diluyendo a través de la trama, de la historia, que al final sabemos que no es el asesino, pero todo lo hacía llevar que él era asesino, ¿no es así? Entonces, uno tiene que leer con una actitud crítica, el escritor sobre todo, ¿no? Entonces, pero para eso tiene que tener criterios, ¿no? De teoría literaria, tiene que leer otros campos del conocimiento, historia, filosofía, porque un escritor tiene que ser un escritor culto, que todo eso va a enriquecer su literatura, ¿no? Entonces estoy en la plataforma de Facebook donde más trabajo, donde más tengo producción. Y lo otro que viene a ser, estoy en Amazon, mis obras están en Amazon. Tengo escritas ahí, bueno, hay obras propias mías, El beso cruel, La reina, Los trenes también viajan la melancolía, el reciente que es Quien le disparó al Boy Scout, que es muy interesante, muy tierno, los relatos que hay ahí son muy tiernos, a mí me agrada mucho porque lo he trabajado bastante, con bastante amor, y en la otra que no recuerdo cómo se llama, Bendito Pecado. Los nombres, yo me pongo mucho cuidado para colocar los nombres de mis obras, que inclusive utilizo la técnica de jueces, utilizo, pongo 5 o 10 nombres y después llamo a jueces, ¿qué te parece el nombre? Este es el contenido para ver su parecer, cuál es el que más impacta. Y elijo al final lo que más decido de esa estadística, de esa media, y uso el rango y bueno, utilizo y llamo el nombre. Por ejemplo, en el beso cruel de la reina, me decían, ¿cuándo un beso es cruel? El beso puede ser beso traicionero, como el de Judas, beso tierno, que se le da a una madre, ¿no? Pero, y el beso cruel, ¿cuándo es cruel el beso? ¿No? Entonces, ¿cuándo es cruel? Me preguntaban, oye, pero ¿cuándo es beso cruel? ¿Por qué? Ah, ¿tú quieres saberlo? Sí, compra el libro, ahí te lo dice, ¿no? Por eso es importante el nombre del libro es importante para seleccionarlo, ¿no? Bendito pecado, dice, ¿cuándo un pecado es bendito? El pecado es sacrílego, ¿no? Es marginal, es punitivo, ¿no? Pero ¿cuándo es un bendito el pecado? Bueno, ¿quieres saberlo? Lee el Ahí está en el libro. libro. Entra a Amazon, en Amazon lo vas a encontrar, ¿no? Bueno, en esas plataformas estoy primordialmente. Totalmente, y ya la audiencia ya ahí sabe. Les invitamos a que puedan adquirir sus copias de los libros que aquí tengo junto conmigo, pero también de lo que ha compartido nuestro invitado de honor. Bueno, Ricardo, también al final nos compartió lo que viene siendo opiniones que usted le daría a personas quienes desean explorar toda esta parte de escribir y también de leer libros, y de que no solamente es leer por leer o escribir por escribir, sino que ambas cosas requiere de mucho compromiso, trabajo, de técnica, entre otras grandes cosas más. Y muchísimas gracias por estar dentro de este espacio, por haberme dado a mí, también a las personas que nos están viendo y escuchando, la oportunidad de conocer un poquito de tantas grandes cosas que usted está haciendo. Y muchísimas gracias por haberme dado a mí la oportunidad de conocerlo más, y la audiencia también. Y si este episodio te ha inspirado, mi gente bonita, o te ha conectado con el mundo de la literatura y las artes, te invito a compartirlo con otras personas que, como tú, sueñan en crear, contar y transformar realidades
a través del arte. Síguenos en tu plataforma favorita de podcast, en nuestras redes sociales y en YouTube, para que juntos sigamos construyendo puentes culturales y tejiendo lazos solidarios entre comunidades y países, porque las palabras, mi gente bonita, y el arte nos une. Y tu voz también es parte de la historia. Muchísimas gracias. Gracias por llegar hasta el final de este episodio. Convierte la inspiración en acción. Suscríbete y comparte. Tinta y Liderazgo continúa contigo.